Hola a todos, sean bienvenidos a más de este episodio de Delphi Academy. Hoy vamos a hablar acerca de control de versión directamente desde la IDE de Delphi o C++, trabajando con Subversion, Mercurial y Git. Mi nombre es Fernando Risato, soy consultor de embarcadero para Latinoamérica. Aquí tenemos la agenda de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la teoría del control de versiones, porque si usted es algo que no ha utilizado, entonces vamos a comprender cuáles son los objetivos de control de versión, por qué debemos tener un control de versiones activo en nuestros proyectos, ¿no? También vamos a conocer las integraciones que tenemos nativas para Delphi, C++, Subversion, Git y Mercurial. Otros proveedores, otras integraciones posibles de terceros que nos permiten ascender a otras herramientas de control de versión y obviamente demos. Entonces, acerca de los controles de versión, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, el control de versión normalmente también es conocido oficialmente como Version Control System, VCS, o también Revision Control System, RCS, ¿no? Uh, y estos controles de versión tienen como objetivo, como principal motivación, mantener la integridad del proyecto. Porque, primero que, mira, mismo que usted está trabajando solo en un proyecto, si le pregunto hoy cuál es la versión del proyecto o cuáles son los archivos estables de proyecto que usted está trabajando, por ejemplo, a una semana atrás. Necesitamos de la versión de una semana anterior. Esta es una pregunta muy importante y que normalmente los desarrolladores no tienen la respuesta. Me gustaría de tener la revisión de 15 días atrás porque allá estaba correctamente solucionando un problema que no está más ahora por un cambio o cosas así. Entonces, la integridad del proyecto, tener la información correcta de cuáles son las versiones correctas de cada uno de los archivos en una determinada revisión del proyecto que está en producción. Esto es uno de los principales objetivos del control de versión. Pero también nos permite trabajo en equipo, o sea, tener más de una persona haciendo cambios en un proyecto simultáneamente. Esto también nos permite los controles de versiones. ¿Por qué? Porque ahí va a nos permitir, por ejemplo, tener un control de quién está haciendo cambio en qué parte del proyecto, cuáles son las diferencias que tenemos, por ejemplo, en una unit, C2, hicieron cambios simultáneamente, o trabajar con el concepto de lock, donde nos va a permitir cambios simultáneos en el proyecto. Entonces, estos son los objetivos principales, la motivación de la utilización de un VCS, de un control de versión integrado. Y obviamente tenemos algunos beneficios directos como el historial de cambios de cada archivo, o sea, quién hizo cuál cambio en el proyecto, en qué línea del proyecto se hizo el cambio en detalles, ¿no? También tenemos la opción de tener, algunos tienen soporte a branching y merging, que es la opción de crear como una ramificación de los proyectos para hacer un desarrollo de algo nuevo o que sea, y después hacer la merging o la fusión de este código directamente la ramificación principal del proyecto. Y la trazabilidad, la posibilidad de tener exactamente una visión clara de cuáles son los archivos que son parte de una determinada versión del proyecto. Entonces, estos son algunos de los objetivos y beneficios que tenemos con el control de versión. Tenemos múltiples proveedores de múltiples software de control de versión disponibles, comerciales, por gratis, pero todos deben implementar algo esencial, como por ejemplo las operaciones de commit, que es la opción de hacer un add o de actualizar el código fuente, checkout, check-in. File lock es una opción de trabajo, algunos adoptan esta teoría, otros no, pero esto le permite, por ejemplo, tener un log de los archivos que se está haciendo cambios, entonces no hay riesgo de otra persona hacer cambios simultáneamente, pero algunos van a adoptar lo proceso con merging, con lo merging, donde la fusión es permitida, entonces podemos trabajar personas simultáneas y después tener que hacer obviamente manualmente una fusión de los archivos, ¿no? Pero también soporta baseline
o labels o tags, cada uno tiene una nomenclatura distinta, pero esto es muy importante porque lo baseline o la label le permite tener una visión de la versión estable de los proyectos, porque cada archivo tiene una versión individual, pero esto obviamente no significa que este archivo, por ejemplo, en esta versión 10 de lo archivo, por ejemplo, de la Unity, que es, no sé, la consulta de clientes, la versión 10 no sabemos si esta es la versión que está en producción o no, o que es la versión que debe estar disponible para el usuario final. Entonces, la baseline o label es el momento donde tomamos como una fotografía de lo estado de los proyectos. Entonces, por ejemplo, si hicimos algunos cambios, estamos aquí probando y, por ejemplo, tenemos ahora la versión 3 de los proyectos. Entonces, en este momento aplicamos un label, un baseline, y que va a nos permitir a cualquier momento hacer un checkout, resgatar la versión que está bajo este label. Y ahí este label va a contener todos los archivos en la versión correcta, porque es como una foto de lo estado de los proyectos, ¿no? En un momento de los tiempos. Entonces, un poco acerca um, de cómo está organizado, ¿no? O de cómo se debe organizar el control de versión de un proyecto. Estas son las operaciones principales, ¿no? Entonces, tenemos los check-ins. Los check-in es la operación de actualizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ramificación principal del proyecto y estamos haciendo cambios. Cada una de las revisiones estamos haciendo check-in, o sea, estamos enviando los cambios a la revisión principal. Esta es la operación más básica que tenemos. Pero también tenemos la opción de checkout y edit. Entonces, vamos a hacer un checkout, hacer los cambios y después check-in para la versión principal. El proceso de merging es cuando tenemos actualizaciones que son simultáneas y ahí debemos hacer una sincronización de los cambios. Entonces, crear, por ejemplo, un branch que después va a ser que vamos a integrar en la ramificación principal. Otra operación que es común es el proceso de branch, ¿no? Entonces, donde creamos una ramificación que va a soportar los cambios y después en algún momento va a ser integrar a la versión principal del proyecto. Y el proceso de tagging o label revision, que es donde en un determinado momento de los tiempos del proyecto, de la vida del proyecto, aplicamos un tag, un label, para identificar que este es la versión 1, por ejemplo, la versión 0.5.2. Entonces, con esto vamos a tener la visión de cuáles son los archivos y la versión de cada uno de los archivos que hacen parte de la versión 2. Esta es la importancia que tenemos de tener este soporte a labels, ¿no? Estas son las integraciones nativas que tenemos en Delphi C++. Entonces, Subversion, aquí tenemos la página principal de los productos Subversion y la documentación, la IDE de cómo es la integración de Subversion, Git y Mercurial. Cada uno de ellos tiene básicamente las operaciones principales debidamente integradas en la IDE, pero hay distintas operaciones, hay algunas cosas que son particulares de cada uno de los softwares ahí, de los productos para control de versión. ¿Ok? Entonces está la documentación para que después ustedes pueden consultar. Algunos proveedores de terceros, entonces esto nos permite otras conexiones. Por ejemplo, este Source Connection es un producto comercial, pero le permite conexión a algunos proveedores ahí que son pagos, como por ejemplo StarTeam, Serena, ClearCase, Team Foundation Server, el TFS de Microsoft, Alfusion de CA, el PVCS. Entonces esto es un producto comercial y que tiene integración a otros proveedores. Y hay un producto, esto es open source, pero no está actualizado a todas las versiones de la IDE, pero tiene el código abierto, entonces tal vez sea posible, por ejemplo, compilar para las versiones más nuevas, que le permite integración también con Team Foundation Server. Es por gratis desde la IDE de Delphi, ¿okay? O C++. Todo es válido para los dos, C++ o Delphi. Entonces vamos a comprender cómo está la integración directamente en la IDE y también cómo
hacemos la instalación, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a trabajar con Git, que es lo que tengo instalado acá. Entonces, déjeme cargar aquí Git SCM. El Git tiene aquí la versión disponible por gratis. Usted tiene que bajar de acuerdo con la plataforma donde se está trabajando. Hay versiones para Mac, Linux, Windows. Una vez instalado, es una instalación muy sencilla, Next, Next, Finish. Usted va a tener algunas opciones nuevas, por ejemplo, directamente en lo Windows Explorer. Por ejemplo, aquí, botón derecho, tiene la interfaz visual de Git y la interfaz texto, lo terminal de Git, una interfaz Bash donde se puede aplicar los comandos para hacer la creación de un repositorio y todo más. Estos comandos, por ejemplo, vamos aquí a crear algo, un ejemplo cualquier, vamos a crear aquí una carpeta. Proyecto 1, por ejemplo. Y aquí vamos a crear uno o dos archivos, por ejemplo, source 1. Esto para comprender un poco mejor el Git, ¿no? Independiente de la ID de Delphi. Y source 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces aquí ponemos, vamos a cargar aquí el batch, la interfaz de Git. Y este tutorial, que es bastante interesante y bastante visual, le presenta las principales operaciones que tenemos en Git. Esto también está en la documentación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí la inicialización, la creación de un repositorio desde los cero. Entonces aquí podemos hacer git init. Ya tenemos un proyecto Git, ¿no? Y yo voy a crear aquí algunos archivos de control de Git, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la opción de agregar archivos a los proyectos. Entonces, tenemos la operación add, que va a actualizar los index de los Git. Esto es como un stage, o sea, es una capa donde estamos con los archivos en los index. Entonces, vía el commit, los archivos van a pasar a estar disponibles como el red, que es la versión principal de los proyectos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos aquí, git add todos los archivos, ¿ah? Y git, ahí tenemos aquí el commit y una mensaje, por ejemplo, versión 1. Entonces aquí agregamos los dos archivos a los repositorios de Git. ¿Ok? Básicamente estas son las operaciones, ¿no? De ahí tenemos la opción de hacer los updates, check-in, check-out y todo más. Entonces, este tutorial es muy interesante para que usted, por ejemplo, comprenda las operaciones básicas, ¿no? De Git, de merging, tagging, todo más. ¿Ok? Entonces, bastante recomendado este tutorial. Muy bien, pero esto la IDE va a hacer para nosotros automáticamente. Entonces, volvemos a Delphi o C++ y vamos a To Options. Y tenemos aquí, la primera cosa es configurar dónde está el binario, dónde está instalado el Git, ¿no? Entonces, el cliente de Git. Entonces, vamos aquí a Version Control, Git, y en Program Files, en la carpeta binarios, bin, tenemos el git.exe. Entonces, esto es todo que tiene que configurar. ¿Ah? Y aquí es importante tener un usuario, un correo. Esto se vamos a integrar con un servidor Git que está en la nube. Este va a ser el username que ello va a considerar. ¿Ok? Si no, podemos trabajar solamente con un repositorio local. Entonces, como este uno que creamos aquí. Entonces, vamos a crear aquí un proyecto. Déjeme remover esta carpeta. Ups. Cerrar esto y esto. Y vamos a crear aquí
git 101. Entonces esta es la carpeta donde vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a la interfaz de Delphi y vamos a crear aquí un nuevo proyecto. No importa si es BCL, FireMonkey, todo igual. Vamos a trabajar con BCL. Entonces tenemos el proyecto en blanco totalmente vacío, ¿no? Vamos a salvar. Entonces, aquí tenemos, ya está. Vamos a, Delphi tiene la habilidad de mantener C++ también lo historial de los archivos automáticamente, ¿no? No importa si usted está conectado a un repositorio o no, pero localmente, ¿no? Entonces aquí tenemos una opción en Tools, Editor Options, yo creo que está aquí, y Create Backup File, él va a mantener 10 versiones, por ejemplo, de cada uno de los archivos. ¿Okay? Entonces esto ya es parte de lo producto. Pero vamos a mirar a esto integrado con un control de versión. Entonces creamos esto inicialmente. Tenemos aquí una unit, ¿no? Solamente un proyecto. Ok. Está salvo. Vamos aquí a hacer add to version control. Entonces, este es el comando para agregar, para crear un repositorio en este proyecto. Aquí podemos elegir Git, Mercurio o Subversion. Vamos a trabajar con Git. Aquí tenemos los archivos que vamos a agregar al control de versión y podemos trabajar o localmente, ¿no? O podemos trabajar con un proyecto que está en GitHub y, por ejemplo, en la nube. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a la interfaz de GitHub. Y hay otros proveedores como, por ejemplo, Bitbucket y otros más que son compatibles, ¿no? Todos son implementaciones de GitHub. Voy a hacer aquí un login. Y tenemos aquí algunos proyectos, estos son públicos, aquí están todos los ejemplos de Academy, todos los episodios. Y aquí tenemos también un repositorio donde están los ejemplos de todas las ediciones de la Conferencia de Brasil, que es una conferencia que tenemos todos los años, incluso de este año, y tiene aquí lo material, tiene también los ejemplos. Entonces voy a crear aquí un nuevo repositorio, ¿ok? Entonces vamos aquí. New Repository. Y vamos a llamar aquí de Git 101. Ok. Delphi Academy. Episodio 18. Va a ser público en este caso, ¿no? Y vamos a crear el repositorio. Muy bien. Vamos a tomar la URL, el enlace de los repositorios y vamos a poner aquí en Delphi. Muy bien, tenemos aquí, vamos a agregar aquí un comentario, versión 1, import. Ahí, en este momento, agregamos a estos archivos a los repositorios local, ¿ok? Localmente, no está aquí, no tenemos nada en la nube en este momento. Muy bien. Ahora vamos a hacer aquí vamos a History y tenemos aquí en History Information, entonces aquí el local file. ¿No? Podemos ver que tenemos la revisión, esto es generado automáticamente. Tenemos la versión 1, que esta que enviamos al repositorio, y los buffer, que es la versión que estamos trabajando ahora. Déjeme hacer un cambio. Vamos a, por ejemplo, poner aquí un edit y un botón. Ok. Salvamos. History. ¿Qué tenemos? Tenemos la versión que está en los repositorios, pero tenemos también un local file con algunos cambios, ¿no? Si vamos a aquí
la visión de donde podemos mirar las diferencias. Entonces voy a comparar la versión que está en los buffer, perdón, que está en los repositorios con la versión que está aquí localmente. Y ahí podemos ver los cambios que hicimos en el proyecto agregando los componentes. Entonces aquí tiene la declaración de los dos componentes, etc. ¿Ah? Entonces aquí tenemos todo el control. Muy bien. Vamos a actualizar esto en los repositorios. Entonces botón derecho, Git, y ahí tenemos commit de los proyectos. ¿Ok? Tenemos cambio en las units, versión 2, commit. Muy bien, volvemos a la parte de history y ahí, como pueden ver, tenemos aquí ya la versión 1 y la versión 2. Entonces podemos hacer una comparación a cualquier momento de la versión 1 con la versión 2. O, no importa, la versión 2 con la versión 1. ¿Ah? Entonces, ahí estamos haciendo actualizaciones en este momento en los repositorios local. Vamos a agregar más una unit a los proyectos. Entonces, add new unit, por ejemplo. Okay, vamos a salvar. Okay. Y esta unit tiene solamente una versión. Entonces, me gustaría enviar esta nueva unit a los repositorios. Entonces, botón derecho, git commit. Como pueden ver, en los commits no tienen nada aquí disponible. La verdad, tiene que elegir, marcar aquí, show, seleccionar aquí, show unversioned files, o sea, vamos a presentar los archivos que no están en los control de versión. Como pueden ver, los status es no versionado, unversioned. ¿Ok? Vamos aquí a elegir este uno, seleccionamos y vamos a hacer otro commit. Ahora tenemos la versión 3. Entonces, si volvemos aquí a lo historial, entonces tenemos este archivo que está como versión 3, ¿no? Y agregamos entonces en la versión 3 agregamos este archivo. ¿Ok? Esto todo está local, en los repositorios local. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a los proyectos, directamente en los Project Manager, y tenemos Git, y tenemos Push. Push es los comandos para enviar los archivos a los repositorios. Entonces vamos a enviar todos los proyectos. Aquí vamos a pedir una vez más, en la primera vez vamos a pedir el usuario y la contraseña. ¿Ok? Este usuario y contraseña es el usuario y contraseña que está aquí, que lo utilizamos para hacer login en los repositorios. Ok. Y en este momento tenemos los proyectos en la interfaz de Git. Volvemos aquí a la interfaz de Git, refresh, y ahí tenemos los proyectos directamente disponible en la interfaz de GitHub en la nube. ¿Ok? Entonces, estas son las operaciones básicas de cómo trabajar con un repositorio en la nube. La verdad, localmente, en el repositorio local, después integrado a un repositorio que está, en este caso, ubicado en la nube, en un servicio remoto, ¿no? Lo mismo se aplica a los otros proveedores, como por ejemplo Subversion. Por ejemplo, podemos tener un servicio de Subversion local en la red, pero las operaciones son bastante similares, ¿no? Entre o al menos las principales operaciones son similares de acuerdo con, entre los distintos softwares de control de versión. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la documentación desde la IDE, cómo son las integraciones, las opciones que tenemos en cada uno de las integraciones que tenemos. Aquí algunos blogs acerca de esto, con más información, especialmente este tutorial de GitHub,
Y usted va a encontrar algo similar también para las otras herramientas de versión, pero algunos tutoriales que son interesantes, integración con Team Foundation Server también, ¿ok? Y con esto llegamos al final de más de este episodio de Delphi Academy. Por favor, síguenos en Facebook, Embarcadero Latam, donde ponemos ahí toda la información de evento, incluso la agenda de Delphi Academy. Usted puede encontrar directamente vía correo fernandorisato@embarcadero.com o Twitter Fernando Risato. Muchas gracias por la presencia de todos y vamos ahora en vivo con preguntas y respuestas.